Mucha gente cree que el problema de la humanidad es social o económico o político, algunos que es racial, otros creen que es educativo, pero realmente la Biblia enfatiza que desde Génesis 3, a partir de que el hombre escogió desobedecer a Dios junto con su esposa, prácticamente hundió a la raza humana en pecado. Y como nos dice Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y realmente ahí es donde está el problema de la humanidad. En la República Mexicana hay más de 113 millones de habitantes y según datos oficiales más de 20 millones se encuentran en la Ciudad de México propia. Alrededor del 92% de la población mexicana son personas que por lo menos no profesan ser cristianas. De esta manera vemos que México tiene una inmensa necesidad del Evangelio. Es impresionante ver cómo hay tantos paralelos entre las necesidades en el México actual y la necesidad del ser humano a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, cuando Israel se alejó del Señor, continuamente Dios a través de los profetas condenaba y denunciaba su amor por el dinero expresado en su deseo de sobornar a la gente, torcer la ley y de esta manera ver que estos aspectos sociales de corrupción, de materialismo, no son más que un síntoma del problema de raíz que es estar separados de Dios. La solución fue que Dios envió a su Hijo, y esa es la clave de todo. Es a lo que apunta todo en la palabra de Dios. Y en su palabra nos enseña que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, en Hechos 4:12. Y ese nombre es el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la expresión más grande de amor por parte de Dios para la humanidad en general, incluyendo la nación de México. Esto es, que Dios quiere perdonar al pecador conforme viene a Él con una fe arrepentida a través de Cristo. Y el impresionante plan de redención que Dios ha revelado en su palabra lo da a conocer a través de la predicación, la proclamación de su palabra. Pablo en Romanos 10 es muy claro en esto, cuando dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, o la palabra, el discurso acerca de Cristo. Entonces, aquí es donde encaja el Seminario Bíblico Palabra de Gracia. El Seminario Bíblico Palabra de Gracia existe con el propósito de preparar hombres que desplieguen la gloria de Dios por medio o mediante la predicación expositiva. La predicación expositiva explica la intención del autor original y también las implicaciones prácticas para la audiencia contemporánea. En otras palabras, la predicación expositiva hace a un lado al predicador. Es un instrumento para decir, así dijo Jehová. La palabra de Dios es poder de Dios, es Dios mismo hablando. El Salmo 19, versículo 7, en su segunda parte, dice que lo que convierte el alma, lo que transforma la parte interna invisible del ser humano, es la palabra de Dios. No tengo necesidad de agregar fondos musicales o de utilizar pantallas con imágenes enormes o poner fondo de testimonios o relatos, anécdotas, historias emocionantes. Es Dios el que en su soberanía utiliza la palabra, es el que salva por gracia. Él tiene sus planes, Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Él predestina, llama, justifica, glorifica. Es Dios, yo no soy Dios, así que ahora puedo descansar, puedo tener tranquilidad, porque mi única responsabilidad es comprender el texto, explicarlo y aplicarlo. La preparación bíblica en el contexto de un seminario es muy importante porque ayuda al estudiante a
formarse dentro de un cuadro de disciplina de estudio que una persona que estudia por sí sola, por sí misma, no logra obtener. Una persona que estudia por sí mismo generalmente evita o no tiene en cuenta ciertas disciplinas que son muy importantes para exponer la palabra de Dios. Eso es justamente el contexto que ayuda a un estudiante a prepararse de una manera realmente significativa, importante, de tal manera que él pueda predicar con precisión la palabra de Dios a su audiencia. He tenido la oportunidad de enseñar de una manera en la cual lo que me ha dado, en este caso el seminario, y lo que he ido aprendiendo, entonces he visto las reacciones de las personas que han escuchado, y bueno, entonces sí se ve que hay hermanos que necesitan ese alimento, ¿no? Un poco más sólido, y no nada más, como dice la Escritura, lechita. Como decía el pastor MacArthur, en Latinoamérica está muy extensa la predicación, la iglesia está muy extensa, pero tiene así de profundidad, muy poca profundidad. Entonces es lo que necesitamos, hacer ese llamado a todos los pastores a prepararse, a despojarse de su yo, de su ego, de aquello de tener 25 o 30 años como pastor y pensar que ya se lo saben. No, esto no termina nunca de estudiar, no termina nunca. Así que hay que prepararse para tener mejores herramientas para edificar al pueblo de Dios. El carácter y devoción de los alumnos en el seminario es de amor por el Señor, amor por su palabra, fidelidad. He tenido compañeros que viajan cada clase 4 o 5 horas. Así que eso me muestra el amor que tienen por la palabra de Dios y también el deseo que tienen por capacitarse. Para lograr la meta de preparar a expositores fieles, necesitamos a profesores fieles. Un distintivo de los profesores del seminario es su unidad en torno a la palabra de Dios. De la mano con esto tenemos a un profesorado, una facultad que tiene amplia experiencia pastoral. Todos los profesores del seminario son pastores. Y sí, pues efectivamente, pues yo creo que en primer lugar el impacto que yo quisiera que tuvieran en sus vidas es el impacto que yo tengo al estar preparando las clases. El Señor me habla a mi corazón en ese momento y me impacta lo que yo estoy aprendiendo al preparar las clases, y ese es el impacto que yo quisiera transmitir también a los alumnos. Asegurarnos que efectivamente... Tal vez el estudio bíblico solo, sin tener el ejemplo de hombres piadosos, siempre como que queda ahí un hueco, pero creo que se complementa. Que el estudio bíblico se dé, pero que se complemente con hombres piadosos que ejemplifican lo que enseñan, eso impacta realmente. El plan de estudio se divide en 3 diferentes programas. Tenemos el plan a nivel instituto bíblico, que llamamos el diploma en Biblia y Teología. Aquí hombres y mujeres son bienvenidos para que puedan ser equipados con las herramientas elementales para entender y enseñar la palabra de Dios. Los egresados hombres de este programa pasan al nivel seminario. El siguiente programa es el que llamamos el certificado en predicación expositiva. Aquí el alumno recibe las herramientas para poder entender cómo ser un expositor bíblico. Y aquellos que se gradúan de este programa, que quieren profundizar en su entendimiento de la palabra de Dios, entran al certificado en idiomas bíblicos, en donde estudian los originales, gramática y exégesis de griego y hebreo. Y prácticamente estos programas duran 2 años cada uno, de tal manera que si uno cursa los 3 programas, tarda 6 años en completar el programa. Nuestro anhelo es que se extienda esta predicación expositiva
a la mayor cantidad de comunidades dentro de nuestro país. Obviamente que las necesidades aquí en Puerto Vallarta son muchas. Yo puedo hablar que el 1% de la población de Puerto Vallarta se dice evangélica y con una iglesia evangélica bastante débil. Porque nosotros vemos las iglesias llenas de personas, pero no hay esa luz y esa sal de la que habla la palabra que emanen del creyente. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Y eso da tristeza. La persona centrada en sí misma, la persona que busca que se le satisfaga a ella, que le den entretenimiento en las iglesias, que le den una palmadita en la espalda diciéndole que ahí va, que va bien, que puede hacer de su vida lo que él quiera, que puede continuar pecando, porque ¿no es acaso que todos seguimos pecando? Por lo tanto, esa es nuestra tendencia. Este mundo evangélico de hoy se está muriendo de hambre, no es alimentado y tristemente lo que se está alimentando aquí es el ego. Es por ello que decidimos buscar que se diera una extensión del seminario aquí para que se pueda preparar a hombres de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, para que el evangelio efectivamente sea predicado fielmente. El Seminario Bíblico Palabra de Gracia, Extensión Puerto Vallarta, presente este diploma a hermano Tomás Terán García. Y que esto impacte verdaderamente a las personas, a las familias. Y no dudo que en el futuro vaya a haber otros requerimientos de este mismo tipo en otros lugares del planeta de habla hispana. Como Pablo lo expresó a Tito en su pequeña carta, una iglesia local es una iglesia que es una potencia evangelística cuando tienes líderes bíblicamente calificados que enseñan doctrina sana y de esta manera producen vidas de santidad en sus congregantes y adornan la doctrina de Dios. Esto es, su vida es un respaldo de credibilidad al evangelio que proclama. El Seminario Bíblico Palabra de Gracia contribuye a ese fin, preparando a estos hombres bíblicamente calificados. Para mayores informes, llámenos al 55660719 o escríbanos a seminario@palabradegracia.org. También puede visitarnos en la página de internet en www.palabradegracia.org.